Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a esta hora en Touch, acá en Radio Touch Televisión, Radio Touch TV, junto a toda la gente que nos ve en todas las plataformas. Y antes de comenzar, un tremendo escándalo se arma por el mural de Mon Laferte. Se enoja la encargada ahí en Valparaíso Cultural, se enoja mucha gente, tal vez no pidió permiso Mon Laferte, hay que analizar si está bien o está mal, pero que ellos se entiendan con eso. Pero Tomás Jocelyn Hall nosotros muchas veces criticamos a los jóvenes y él viene a decir lo que es harto que no es arte. Acá tenemos a Maxi Prieto, nuestro director de la radio, que hace música urbana, y según Tomás Jocelyn Hall, lo que él hace no es arte. O sea, ahora nos van a decir hay arte en las clases sociales también. Se está dividiendo el arte en clases sociales. Y así no quiere dividir. Lamentable, Tomás Jocelyn Hall. Yo lo mandaría con mi querido hombre que he conversado, José Antonio Caz, y que hagan un partido político con una capucha blanca y que se le vean los puros ojos nomás, porque parece que el derecho a opinar es solamente de algunas personas, decirnos ahora lo que es arte. Sin comentarios. Don Pancho Fanjul, un gusto tenerlo acá en el panel en el día de hoy. Hola Alejandro, Laura, un gusto como siempre estar acá hablando de diversos temas. Candidata constituyente del Distrito 10, fue ministra en el gobierno de la presidenta Bachelet del Ministerio de la Mujer, y hoy día está con nosotros acá en el estudio y para nosotros es un honor. Señora Laura Albornoz, o Laura Albornoz, porque no sé cómo está. Muchas gracias, bien Alejandro, muchas gracias por la invitación, un saludo a ambos. Bueno, más tarde se contactará con nosotros Claudio Rego y también don Caco Villalta, que está en Papúa, no sé si se tomó las vacaciones, si va a estar ahí con nosotros en un rato más, pero vamos ahí a conversar. Ahí está don Caco. ¿Cómo está don Caco? ¿Me escucha o no? ¿No lo escucho, don Caco? Ahora. Ah, sí, ¿cómo está don Caco? No, se fue de nuevo Caco. Sigue muteado don Caco. Sigue, aprendió la máquina. Ahora? Ahí sí, po. ¿Cómo está don Caco? ¿Cómo está? Bueno. ¿Cómo está? Bueno, un saludo afectuoso a los panelistas y por supuesto a nuestra invitada de lujo que tenemos, ¿no? Señora Laura, pues no, un agrado tenerla. Laura, hay un sinnúmero de movimientos feministas que vienen desde hace un par de años y donde, independiente de las luchas o de los objetivos que ellos tengan, hay algo que particularmente a mí me genera un contrasentido. De repente, pareciera que estas peticiones o lo que quieren plantear involucran a las mujeres antiguas como que ahora están abriendo los ojos. Y es como que si toda la lucha que ha habido antes de parte de las mujeres, para atrás, desde el momento de pedir el voto, desde la dictadura, donde muchas de las mujeres generaron la lucha por el tema de la libertad, pareciera que eso no es considerado. ¿Cómo se puede llegar a esta generación que cree que de repente está inventando las luchas sociales? Sí, es una muy buena pregunta, la verdad que son generaciones distintas. Y lo que estoy diciendo es un lugar común, digamos, pero claramente son formas de pensar y de concebir todo de manera diferente. Hoy día cuando a los jóvenes les decimos que en nuestras casas nos pusieron un teléfono, venían los vecinos a contestar la llamada y uno tenía que gritarle en el pasaje, están llamando a Juan Pérez, y Juan Pérez iba o nos pedía el teléfono y dejaba 100 pesos para colaborar con la cuenta, o cuando prendía la televisión y muchos de nosotros que nacimos en hogares más modestos, veíamos en el barrio la televisión, la verdad que no lo logran entender porque hoy día tienen a disposición de cada uno un teléfono celular en donde ven y se conectan con el mundo. Son otras realidades y yo logro entenderlas y empatizar con ellas. Uno trata de transmitir sentidos y lógicas y los esfuerzos que hubo detrás del movimiento feminista cuando en Chile pidieron la posibilidad de estudiar en la universidad. Recuerden usted los numerosos decretos, el decreto Munátegui, que permitió que las mujeres estudiaran por primera vez, para Eloísa Díaz, la posibilidad de estudiar medicina en Chile fue totalmente distinta a la que tienen hoy día millones de estudiantes en nuestro país, y la realidad ha cambiado drástica y brutalmente. Se habla de que la participación de la mujer en los espacios públicos es desde luego la revolución más importante que se ha vivido en los últimos siglos, en el último par de siglos, y yo lo comparto. Ahora, ¿cómo se explica? Es difícil hablar a los jóvenes y decirles que lo que ellos vieron como natural antes no era así y que lo que se ha logrado son tremendos avances en poco tiempo. Pero yo creo que dialogando de nuevo y contando la experiencia de sus padres, sus abuelas, esto se hace un poco más fácil. Ahora, ¿se ha politizado el feminismo? Sí, hay distintas corrientes, sí, siempre han existido, hay distintas intensidades del feminismo. El de los 70 era más radical que
que los que se habían vivido antes y que pedían solo el derecho a voto, pero es una señal de los tiempos. Yo creo que uno aprende a convivir con eso. A mí, como profesora de la Facultad de Derecho, tiendo a encontrarme con posiciones más radicales y uno tiene que aprender a escuchar y a partir de eso tratar de convivir. Don Caco Villalta, le dejo acá con Laura Albornoz. Bueno, ha hecho un muy buen análisis, ¿no?, de los últimos años que han acontecido en el desarrollo social y en el desarrollo también técnico. Eso lleva a la mano que efectivamente nosotros los de entonces, como diría Neruda, ya no somos los mismos. Eso es una realidad. El punto es si qué tan buenos somos, qué tan mejores somos ahora que lo que éramos antes. Porque una cosa es el progreso y el desarrollo de la sociedad y otra cosa es si eso va de la mano, que sea mejor o peor. Pero eso es otro cuento que no da para la conversación, ni menos para preguntarle a la distinguida invitada. Yo quería preguntarle lo siguiente, para iniciar el ciclo de preguntas. Si ella es católica o no es católica, perdone que se lo pregunto como para entrar mejor en el tema que a continuación quiero tocar. Sí, yo soy católica. Ya. ¿Cómo se concilia el concepto de con mi cruz aquí yo también mismo. soy católico, por eso se lo pregunto. ¿Perdón? Es más, ando con mi cruz aquí mismo, le digo yo. Sí. ¿Se escucha más o menos, Sí. Caco? Yo también soy católico. Bueno, ¿cuál es la posición que tiene usted respecto al aborto? ¿Está de acuerdo con las 3 causales que ya se aprobaron y que están vigentes, o le gustaría ampliarlo en la nueva constitución, porque usted va a ser parte y a lo mejor electa como convencional constituyente? Entonces me gustaría saber cuál es su posición respecto a esto que circula, de ampliar el concepto del aborto más allá de las 3 causales que ya se han aprobado. Sí, la verdad es que yo nunca he tenido ninguna contradicción con mi religión y con mi desempeño como servidora pública. Yo creo que de hecho uno tiene la ética de la convicción, que muchas veces se topa con la ética de la responsabilidad, y uno tiene que hacer convivir ambas éticas, particularmente cuando funciona en un Estado laico y cuando tiene que desde ahí plantear políticas públicas que vayan en reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Yo como católica participé directamente y también quiero advertir que soy directora de la Corporación Miles Chile, que es una corporación de derecho público que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las personas, hombres, mujeres, personas intersexo, etcétera. Y desde ese punto de vista yo apoyé la ley de interrupción en embarazo en 3 causales sin ninguna contradicción ética ni moral. A mí me parece que particularmente en el caso de las 3 causales todas las razones estaban más que justificadas para dar luz verde a la interrupción del embarazo. Y en el caso particular del embarazo por semana, que en algunos casos se denomina aborto libre, pero yo no lo entiendo así. Yo la verdad es que creo que hombres y mujeres tienen el derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Históricamente las mujeres han vinculado nuestra sexualidad con el rol reproductivo de las mujeres, y eso ha sido un error porque nos ha relegado solo a un rol maternal o, de nuevo, reproductivo, sin que se valoren o consideren otros aspectos de desarrollo de nuestras vidas. Y en ese orden de ideas yo tiendo a pensar que una constitución, pero particularmente una ley, debiera regular los derechos sexuales y reproductivos de las personas de manera tal de permitir que las mujeres puedan tomar la decisión de interrumpir su embarazo hasta una cantidad de semanas, y con ello no se estaría violando en absoluto mis convicciones religiosas. Me cuesta hoy día decir, aunque lo defiendo en todas partes, que yo profeso la religión católica cuando ha sido justamente esta iglesia la que ha violado los derechos humanos de niños y niñas abusados sexualmente. Me cuesta, la verdad, pero también creo que hay una iglesia de pueblo, hay una iglesia más
perseverante, una iglesia que somos todos nosotros, que efectivamente ha luchado por eliminar las desigualdades que hay en nuestro país. Entonces, lo hago a veces como un símbolo de rebeldía al decir que soy católica, porque me siento mucha vergüenza de lo que es la institución Iglesia Católica, y particularmente los casos de abuso sexual persistentes, recurrentes, que ha estado al amparo de una institución como esa. Pero como siempre he sido un poco rebelde y defensora a veces de las causas perdidas, yo, para responderle directamente, no creo que haya ninguna contradicción entre mi observancia del cristianismo y de la religión católica y de los principios que están por detrás, y el también de reconocer los derechos de la mitad de la población del mundo de poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Lo podemos conversar después con mayor detalle, pero en particular no tengo ninguna contraindicación. Le quiero contar además a Carlos que yo viví un aborto. Tuve un hijo entre medio de mis dos hijos que tuvo una involución y se convirtió en una mórula, una mola, y me tuvieron que hacer un aborto en una clínica privada. No tomó más tiempo, me aplicaron una inyección y aborté. ¿Podría haber esperado que esta mórula creciera hasta los 9 meses? Posiblemente sí, pero yo no lo toleré y consideré que era una forma de tortura frente a mi esperanza de tener otro hijo, y aborté. Ese derecho no lo tienen todas las personas en Chile, sino solamente las personas que tienen dinero y lo pueden hacer en clínicas privadas. Le quiero recordar que en Chile se realizan 450.000 abortos al año que pasan por apendicitis o por otro tipo de enfermedades. Se está sumando perdona, Caco, se está sumando con nosotros don Claudio Rego. Un gusto saludarle, Claudio. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Disculpen el atraso, chiquillo, pero se me alargó un punto de prensa y nada, eso. Bueno, acá en el panel espera un poco, Caco, para terminar de saludar. Acá en el panel con Caco Villalta, con Pancho Fanjul, que es nuestro productor con usted, así como yo, ya Muñoz con Laura Albornoz, Maxi Prieto, que le habla Alejandro Cortés y Laura Albornoz con nosotros. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya había estado en el Haciendo Amigos con Escuela de Fútbol. Nosotros nos acordamos de los que estuvieron en Escuela de Fútbol, para que sabemos quiénes son quién, así que para que estemos ahí claros. Don Caco, quería terminar un punto con Laura Albornoz para que pasemos... Sí, un punto. Sí, me parece muy peligrosa la respuesta, parece muy sincera. Bueno, no hay que tener vergüenza por lo que son las instituciones respecto a los integrantes de las instituciones, ¿no? Yo evidentemente soy católico, no por los sacerdotes, soy católico por la Iglesia Católica, a la cual le tengo mucho respeto, que ha servido de moderación en muchas veces de la vida, y también en otras épocas ha servido también para ser una persecutora. Pero quiero detenerme en el punto de Max Weber, que usted señala, sin nombrarlo, de la ética de la convicción y la responsabilidad. Respecto a los principios valóricos, y se planteó con la acción de los derechos humanos, y Salaqué fue uno que los planteó y tuvo una larga discusión con el abogado colega Garretón. Y al final, efectivamente, el gobierno del presidente Elbun, que es demócrata cristiano, optó por lo que se llama la ética de la responsabilidad, fundamentalmente sobre la ética de la convicción, en el sentido de ser realista respecto a cómo actuar en democracia respecto a lo que había acontecido en dictadura. Yo lo que es la consulta final que le hago yo respecto a los valores, que no son sujetos de mayoría ni minoría. Uno tiene un valor determinado, lealtad, de respeto, de amistad, de cualquiera que sea, no porque sea de mayor o más simpático o menos simpático, o más popular o menos popular, o concibe más atracción o no. Yo creo que respecto a los valores, uno tiene que actuar con una ética de la convicción absoluta. No puede en eso transar. Si para los católicos la vida comienza en la concepción, que es de la unión del feto masculino con el femenino, y se forma un nuevo ser humano, y hay vida, según todos los científicos, hay una especie de vida, evidentemente que no es la vida que nosotros conocemos porque falta que se desarrolle el vientre. ¿Cómo podría uno, por un factor de que la sociedad está avanzando en ese sentido, permitirlo con sus aceptaciones? Si no importa, porque otros tienen derecho a hacerlo, aunque a mí no me gusta. Sí, yo creo que primero me gustaría que Claudio también hablara sobre el tema, para que no parezca que me están preguntando a mí nomás sobre el aborto, y
Y yo sí creo, mi estimado Carlos, que efectivamente es así. Lo que sucede es que en la sociedad chilena conviven hombres y mujeres que son laicos y otros que son religiosos. Entonces, lo que yo no podría como servidora pública es intentar imponerle a todas las personas y particularmente a todas las mujeres una misma forma de pensar que es la mía. Respecto al tema biológico o científico, a mí me tocó estudiar ciencia antes de ser abogada y doctora en Derecho. Estudié ciencia en la Universidad de Chile y la verdad que hay muchas teorías, he leído muchos autores sobre la materia. Efectivamente, tratados internacionales de derechos humanos más antiguos, dice que empieza desde la concepción, hay distintas posiciones, pero en eso aplico, insisto, la ética de la responsabilidad. No sé si el día de mañana yo lo haría, pero lo que no puedo hacer es obligar a otra que piense como yo pienso. Vamos a saludar a Claudio Rego y Pancho Fanjul ahí con la primera. Lo primero, Claudio, ¿quiere hablar de fútbol o de política usted? ¿Está contento usted? Partir de fútbol porque hoy el día como hoy no se repiten todos los años. Se puso helado así en la mañana. Le digo de inmediato, se puso helado. Oye, hasta el café estaba dulce. Ya, bueno, no quiero decir nada, que yo sentí tanto frío en la mañana. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de fútbol? Lo felicito por el tricampeonato. Sé que muchas gracias. Oye, para todos los cruzados que nos están viendo, mira, yo formé a mi hijo, lo llevaba al estadio de chico, igual que mi padre conmigo. Y uno, pucha, que sufre con la Católica. Uno es como una escuela de resiliencia y sufrimiento, de estar a punto y no. Y me pasaba que ayer yo le decía a mi hijo menor que me daba rabia porque él se estaba acostumbrando a ganar. Y yo creo que parte del ser cruzado es también saber perder, güey. Eso es lo que hemos ganado 3 campeonatos seguidos. Así que muy, pero muy contento. Unas felicitaciones para el equipo, para Holland y también para Juan Tagle, que ha hecho una excelente labor en cruzado en el Club Deportivo. Así que para los cruzados, un gran abrazo. Pocas veces se ven un tricampeonato como este. Pancho Fanjul. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Pancho. Yo no sé si quieres, antes de preguntarte, hablar algo del aborto que te preguntó Laura, pero... ¿Sabes qué? Yo diría varias cosas. Primero, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Claudio, igualmente. Primero, yo no soy de la Católica, eso sí, soy de la Chile, como tú bien sabes, desde la época de la Federación. Oye, pero igual los felicito, felicitaciones. Muchas gracias. Oye, bueno, y espero que se queden en la A, pues, y no pasen en la B, porque exactamente. Se está echando a perder el Zoom, le digo de inmediato. Hay como un ruido ambiente. Sí, le digo de inmediato. Respecto al tema del aborto, yo creo que si algo yo valoro en el último tiempo en nuestro país, que estamos aprendiendo a debatir los temas sin caer en caricatura. A mí nunca me ha gustado este debate entre pro vida y pro muerte, porque pareciera que unos son partidarios de la muerte y partidarios del aborto, y otros son partidarios de la vida en todas las circunstancias. Y la verdad es que la vida es mucho más compleja que eso. Creo que el debate, como bien decía Laura, respecto a la interrupción con 3 causales, que entiendo que representa un importante porcentaje de los abortos a los cuales tú señalabas, Laura, en el país, dio cuenta de ese debate con altura de mira. Y muchas personas que creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte, entendimos que en ese lugar estaba absolutamente en esas causalidades estaba absolutamente justificado, no sin reflexión, no sin debate, no sin contradicciones, pero al final yo también estuve a favor de las tres causales. Ahora, a mí respecto al que están hablando ustedes, yo tiendo más bien a no estar favorable respecto a la despenalización del aborto en general en otras causales. Pero reconozco que tengo ciertas contradicciones. A mí siempre me ha generado contradicción cuando se defiende la vida del que está por nacer y se olvida de la vida del nacido. Es decir, cuando una adolescente va a tener un bebé, toda la sociedad dice, mire, tú tienes que tenerlo sí o sí, pero después de que nace, a esa mujer se la deja sola. Entonces, por ejemplo, entiendo, Laura, tú esto sabes mejor que yo, pero en la discusión que hubo en Argentina, por ejemplo, junto con aprobar la ley de la despenalización, se habló de la ley de cuidado. O sea, simultáneamente en la sociedad argentina, que acaba de debatir el tema, se hizo cargo que en Chile no nos hacemos nunca discutimos. O sea, pareciera que el derecho a la vida termina cuando el niño nace. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esa adolescente sola que no puede criar o que tiene un niño con una discapacidad severa? Y ahí yo siento que se me genera un ruido en la situación chilena.
Y lo otro que me genera ruido también es el tema de la religión, ¿eh? Porque yo de verdad creo que tenemos que, a ver, cada persona tiene una religión. Chile es un país mayoritariamente cristiano, pero hay sociedades en las cuales hay judíos, musulmanes, católicos, ortodoxos, y hay no creyentes. Entonces, este debate debiéramos tenerlo más que desde la religión, desde otras convicciones del ser humano, ¿eh? Norberto Bobbio, que es un gran politólogo que la Laura yo sé que lo conoce, italiano, que era agnóstico, él defendía la vida del que estaba por nacer, no en base a su religión, en base a una convicción científica, que de hecho también está presente, y en eso también ustedes me pueden corregir porque no soy experto en la materia, en la discusión de los países que han despenalizado el aborto. Porque el solo hecho de decir, mira, 6 semanas o 8 semanas o 12 semanas, da cuenta de una apreciación de los distintos actores independientes de su religión sobre cuándo de verdad están dadas las condiciones para interrumpir el embarazo o no. Entonces, a mí no me gusta esta idea que yo porque soy católico, yo porque soy judío, no. Yo creo que todos tenemos una concepción de la dignidad y la vida del hombre, y tanto es así que hay católicos que están en contra de despenalizar el aborto, pero están a favor de la pena de muerte, por ejemplo. Exacto. Y ya vemos personas, en mi caso, que no estoy ni por la pena de muerte ni por el tema del aborto, pero reconozco esta complejidad y reconozco que en el Chile de hoy, si algo no nos ayuda, es la caricatura, la sobresimplificación o la sobreideologización. O sea, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por entender, por cuantificar, independiente que uno tenga una postura clara al respecto, ¿eh? Que es la que te acabo de decir. Pancho. Súper, Claudio. El tema da para harto y súper interesante, pero en beneficio del tiempo yo lo quiero sacar un poquito a algo más general, y que es un poco la idea de hacer este programa con ustedes hoy. Estamos en un año sumamente electoral, como nunca antes en Chile, y la idea nuestra es ayudar un poco a nuestros auditores a entender la mecánica, las elecciones, por qué se agrupan las listas, cómo se agrupan, etcétera, qué significa la Constitución, por qué algunas cosas van en la Constitución, otras cosas van en las leyes, qué sé yo, que nosotros podemos entender, pero el normal de la gente no entiende, o mucha gente no entiende, o cree que entiende. Entonces quería llevarlos un poco a ese plano. Por un lado, la población chilena está preparada para entender lo que está votando. ¿Qué pasó con la educación cívica en Chile? ¿Cómo le ayudamos a los ciudadanos a entender lo que están votando y lo que están definiendo? En el caso tuyo, Claudio, ¿qué diferencia hay entre un intendente y un gobernador? ¿El gobernador regional o provincial es lo mismo que el intendente? ¿Qué reemplazó a qué? ¿Qué atribuciones tiene? Yo quería entrar un poquito en ese plano para que fuéramos explicándole a la gente, a los auditores, todo esto. No sé quién parte Claudio, no sé. ¿Quién quiere? Claudio, oye. A ver, mira, dos cosas. Le dejo el tema constitucional a la Laura, que lo domina mejor que yo, sin perjuicio de decirte que creo que la gente entiende bastante lo que está en juego. Puede que no sea técnica y no entienda las particularidades y las especificidades de cómo se regula el régimen presidencial o el régimen de gobierno chileno, o cómo debiera ser la descentralización, etcétera. Pero yo te diría que la gente sí entiende que una constitución es un marco que regula la convivencia de un país. Por eso que cuando nuestro común amigo Pato Zapata habla de la casa de todos y todas, lo que está diciendo es que de verdad la constitución es la casa, donde están las reglas básicas de convivencia, donde se regula cómo se resuelven los conflictos, cómo se organiza el poder, cuán centralizado, cuán descentralizado, qué tipo de derechos y valores, porque también, ojo, la Constitución no solamente consagra derechos, consagra valores, la dignidad, el respeto a las personas, la igualdad ante la ley. Entonces yo diría que creo que la gente lo entiende, aunque no sea el derecho técnico. A la vida, el derecho a la vida. Yo creo que... Se le escapa el derecho a la vida, ¿no? Y todos los derechos, te diría yo. Y la dignidad de la... Dice relación con lo anterior, por eso se lo pongo como énfasis. Para volver a un capítulo que me quedó en el tintero. Bueno, oye, pero en todo caso, dicho lo anterior, yo te diría que a mí me parece bien que en esta elección
vamos a tener una gran diversidad de posibles candidatos. La Laura es una de las candidatas. Y hay un hecho inédito, que vamos a tener la mitad de las convencionales que van a ser mujeres, que es algo inédito en la historia del mundo. Hoy día en la mañana tuve una entrevista a un politólogo norteamericano que se llama Steve Levitsky, que escribió un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y él decía, mira, está en la crisis de la democracia contemporánea, de los partidos, de los mecanismos de participación, hay fenómenos de violencia en distintos lugares del mundo, de desigualdad, que el mundo está mirando cómo Chile resuelve esta crisis y sale hacia adelante. Y yo creo que ese es el espíritu con el cual yo lo veo. Y respecto, Pancho, a lo que tú me decías específicamente sobre la gobernación, yo para explicarlo en fácil siempre le digo a la gente, mira, es verdad que la nueva ley elimina a los intendentes y a los gobernadores provinciales y crea la figura del gobernador regional. Pero la gran diferencia, te diría yo, es que el gobernador va a ser una autoridad elegida por la gente por un periodo concreto de 4 años. El intendente, por definición, era un delegado del presidente que duraba en su cargo mientras tenía la confianza del presidente. Y segundo, que si bien faltan, por supuesto, atribuciones y recursos, que la gente no se pierda. De las 2 figuras que van a quedar, que es el gobernador regional y el delegado presidencial, donde van a estar las lucas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, va a ser en el gobierno regional. Ahí está el plan regulador metropolitano, ahí se va a planificar la ciudad, ahí se va a trabajar con los municipios. Es verdad que temas tan importantes como la delincuencia y la prevención del delito quedan en manos del delegado. Yo creo que eso es un error del legislador. Es más, yo te puedo asegurar que si yo soy electo gobernador, la primera prioridad mía como gobernador va a ser el tema de la prevención del delito. Ahora, tú dirás, ¿pero cómo si no es tu facultad? No, es que es un problema de interpretación, porque a mí la ley me exige que impulse un plan de desarrollo regional. Y yo, que llevo ya 12 cabildos comunales en el cuerpo, te quiero decir que en todas las comunas, desde Alhué hasta San José de Maipo, desde La Pintana hasta Peñaflor ayer, la gente tiene una primera prioridad, que es la violencia del delito y el narcotráfico y la violencia contra las mujeres. Y eso el gobierno regional tiene mucho que hacer, y yo espero que la autoridad que sea elegida, si soy yo, de todas maneras, haga de esta una prioridad, no reemplazando a los municipios o peleando con el gobierno de turno, sino que articulando a los municipios y al gobierno de turno para tener una respuesta para la ciudad. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que la gente va a elegir el próximo 11 de abril en el caso de los gobernadores regionales. Antes de la palabra a Laura para que conteste lo que preguntó Pancho, y después darle la palabra a Caco para que le pregunte a Claudio. Qué bueno eso de los gobernadores regionales. Lo que yo le pido es que si usted gana, o quien gane, pero como usted está acá, que sea más transparente el tema de cómo se tienen que postular los proyectos del 2% para actividades deportivas o culturales, porque acá se está transformando en operadores políticos que con personalidades jurídicas hacen proyectos y después que los ganan, juntan la gente para hacer las actividades. Y hay gente que ha trabajado por años y que no sabe hacer bien el proyecto y que pierde el proyecto. Entonces, la gente que está trabajando de manera constante va a postular y pierde, y el operador político que sabe cómo hacer el proyecto gana, y recién ahí empieza a juntar, Juanito, ven para acá, vamos a hacer esto, y ahí junta a la gente. Entonces, creo que ese es un tema, un vicio político que ojalá los gobernadores lo corten, porque se está transformando casi en mafia. Eso, la última, y bueno, no quiero seguir hablando, porque yo no soy el invitado. Laura Albornoz. Sí, yo la verdad es que, si bien es cierto, me gusta el término de la casa común. Yo creo que la casa es todo el sistema jurídico, es el ordenamiento jurídico en general, y la Constitución es una suerte de pacto, un acuerdo entre partes, tal como un contrato, y no quiero, en mi especialidad la materia de los contratos, pero yo creo que es un contrato entre partes que efectivamente sugiere respetar y transar en ciertos mínimos de convivencia, acordar ciertos mínimos de convivencia que nos van a permitir entendernos en lo sucesivo. Es verdad que también declara valores, es muy linda la Constitución de Portugal, que habla de los principales valores, los primeros artículos de Portugal, y los menciona como tales, o como la alemana, que habla del principio de la solidaridad y ciertos valores que la República Alemana respeta, pero en este pacto social que tenemos que reestablecer entre nosotros,
Es importante aclarar que efectivamente, y una de las preguntas que hacen, yo vengo de la comuna de La Granja, San Gregorio, hasta ayer muy tarde estuvimos en San Joaquín, en Santiago, todos los días la misma dinámica, porque nos toca hacer a los candidatos convencionales la misma labor o la misma campaña que le tocaría a un diputado. Es algo irracional, porque además los candidatos constituyentes vamos a trabajar 9 meses, a lo más se van a extender a 3 meses más si lo autoriza el presidente de la República, o sea, como plazo máximo 1 año, después de lo cual el presidente va a citar en 3 días a Congreso Pleno, y si se ratifica en este plebiscito obligatorio, va a tener 5 días para convocar a Asamblea Plena, a Congreso Pleno, y prometer jurar o prometer la nueva Constitución. Por tanto, son plazos acotados. Yo espero que dentro de 1 año de ser elegida vuelva a mis labores en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fui seleccionada hace muchos años atrás y formo parte de esa comunidad. Y yo, sinceramente, espero que esta nueva Constitución se pueda hacer cargo de cambiar la lógica que está por detrás de la Constitución del 80, que tiene su afán o su acento puesto en el lucro, solo en la libertad, en el rol subsidiario, pero más que subsidiario, como lo piensan los social comunitarios de Alemania, por ejemplo, en donde el Estado mira, observa y si no actúa, este es un rol subsidiario en que se abstiene de realizar acciones cuando hay particularmente necesidades de las personas, un rol subsidiario mal comprendido y en el que estuvo especialmente detrás el ex senador Guzmán diseñándolo. Yo creo que podemos apostar a algo distinto. O sea, cuando uno habla de cómo se consagra la Constitución, la vivienda, y piensa en el artículo 47 de la Constitución española, que no solamente habla, como dicen los tratados internacionales de derechos humanos, de la vivienda digna y un espacio para convivir, sino además prohíbe la especulación del uso del suelo, eso nos llama también a avanzar un paso más adelante que lo que hoy día tenemos. Cuando hablamos de una nueva Constitución que consagre el deporte en un país donde 2 de cada 10 chilenos practica menos de 150 minutos a la semana de deporte, la verdad que a mí me gustaría que el deporte fuera considerado como un valor esencial junto con la cultura, pero establecido como una priorización, que uno no tenga que andar, como les comentaba antes de partir el programa, pidiendo, rogando, consiguiendo favores para habilitar canchas para los niños, las mujeres, los hombres que quieren tener lugares de esparcimiento. Entonces yo creo que esta Constitución puede ser un pacto totalmente distinto al que teníamos antes. Particularmente me preocupa, yo me he especializado en el último tiempo en el tema del agua, la propiedad de lo que se llama en la Constitución del 80 el derecho a aprovechamiento de agua y los fallos de los tribunales de justicia respecto de lo mismo. Entonces me parece a mí que hay hartos temas sobre los cuales es posible establecer nuevos pactos. A mí lo que me preocupa, y como muy bien lo decía Claudio Rego hace un momento atrás, es la forma como llegamos a estos acuerdos y cómo logramos efectivamente propiciar el diálogo y buscar acuerdos mayoritarios, porque lo que no puede pasar es que tengamos una constitución sectaria, ni una constitución presionada por los pasillos, ni una constitución cercada. Eso es lo que no se puede permitir, porque sí, yo creo como militante demócrata cristiana desde los 14 años que la violencia no es admisible bajo ningún aspecto, ni la violación de los derechos humanos, ni la presión sobre los procesos políticos y democráticos que un país tiene que llevar adelante. Entonces uno podría seguir hablando de la Constitución largamente. Yo creo que está la protección del que está por nacer, como dice Carlos, que hoy día está contemplado en el Código Civil y también en la Constitución Política, artículo 19, número 1, cómo se resguarda la protección del que está por nacer y sopesando debidamente los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y las mujeres versus la vida en potencia. Y hay todo un debate que, como Claudio lo explicó magníficamente y me alegro de eso, pero insisto, hay 2 temas. Claudio planteó uno, el de la seguridad, y yo planteo el de la salud. O sea, recién conversaba con don Jaime en San Gregorio, que me decía que él necesita 7 millones para operarse lo que vendría a ser como el hombro. Hay una especie de rótula aquí, ¿no? Él necesita 7 millones para el... Mi papá se operó y se puso... Rotador. El manguito rotador. Mi papá se operó el lunes y se puso no un implante, es una... en el menisco, aquí en la rodilla, 7 millones de pesos. Él lo hizo con su señora, pero ya no tiene más dinero porque su pensión es de 2,98. Para eso hemos propuesto un ingreso universal mínimo que sea equivalente al salario mínimo que hoy día se paga en Chile. Pero él no puede pagar de nuevo 290.000 pesos mensuales para operarse en este manguito, ¿cómo se llama? Manguito rotador. Manguito rotador del hombro. Entonces, esa es una condición sine qua non que tiene que ser incorporada a una nueva Constitución, y las personas, yo tengo la sensación de que lo sienten muy profundamente. Don Caco,
para después de Don Caco. Nos vamos con la gente, me está escribiendo en Facebook, me están retando por WhatsApp, Facebook, así que Oye, Don Caco. ¿puedo responder lo de los 2% antes de que vayamos a Don Caco, no? Ya, me interesa. No, a ver, primero, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, te quiero decirte lo siguiente, que nosotros cuando hay una norma en la ley que la Contraloría ha sido súper exigente respecto de que tiene que haber una evaluación objetiva de los fondos del 2%, que son 6%, porque son 2% para deporte, 2% para seguridad y 2% para cultura. Bueno, a nosotros nos correspondió hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que es que hay una vieja práctica, a mi juicio, bien cuestionable y casi inmoral, de repartirse la plata por cuota, más que de los partidos, de los consejeros regionales. Uh-huh. Y este año, varios consejeros regionales denunciaron que se había asignado la plata del 2% de cultura, de deporte y seguridad como por cuotas de consejero regional, cuando lo que corresponde es que el gobierno regional, el ejecutivo, presente una planilla con todos los proyectos evaluados y después el consejo se pronuncie. Pero no puede ser de que independiente de la evaluación técnica yo le dé a mis amigos. Eso creo que es una práctica pésima que desprestigia un instrumento que es fundamental para ayudar a organizaciones sociales que no pueden financiarse por otra vía. Así que, súper de acuerdo, yo lo viví, dimos una pelea, creo que todavía se mantiene el problema y debería ser un tema a ser tratado por la futura autoridad. Don Caco. No quiero que se me quede con el tintero, ¿no? Si yo incursioné el aborto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Laura, en el sentido de que efectivamente había que legislar sobre el aborto, y yo con las 3 causales que se aprobó en la ley estoy plenamente de acuerdo. La consulta iba a terminar en lo siguiente, pero no hubo tiempo para bajar la pregunta, que era cuál va a ser la posición que va a tener la constituyente, porque va a ser electa ella por su capacidad, y ojalá que así sea, por su claridad. Además, cuál va a ser la postura respecto a aquellos que quieren aborto libre. Eso iba la pregunta. O se queda ella con las 3 causales y punto. Porque estamos hablando de vida en la constitución política. O sea, no es algo tan superficial, es algo fuerte, es algo duro. En muchas constituciones el aborto libre, como usted le llama, no está contemplada. Más bien uno tendría a pensar que tiene que estar en una ley inferior. Sin perjuicio de aquello, yo creo que la Constitución debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos sin entrar en mayores detalles, porque esto involucra mucho más que el aborto. Involucra la vasectomía para los hombres, para que también no vayamos dejando hijos regados por ahí. Después pase lo que pasó con la retención del 10%, que las mujeres hacían filas para pedir que le devolvieran la plata de las pensiones adeudadas. Usted sabe que el 70% de los padres, progenitores varones, no pagan la pensión alimenticia en Chile. Entonces también la vasectomía para que todos los hombres se hagan el respectivo nudo, también otras operaciones como el cáncer a la próstata o con todas las otras cuestiones, porque los derechos sexuales y reproductivos, lo que pasa es que lo tenían hasta hace poco tiempo solo más los varones, las mujeres eran solo mamás. Entonces esto ha cambiado y yo creo que puede estar en una ley de la República. ¿Y sabe qué haría yo? Yo lo dejaría para que lo debatiera el cómo y el qué, el tiempo de duración o no, el Parlamento, que es su función, la función de la Constitución. Yo por lo menos, de las constituciones que he leído, la boliviana, me parece que algo en Ecuador, la colombiana no establecen el derecho al aborto libre en su constitución. Ahora yo quiero dejar clara que mi posición es que las mujeres tengan derecho sexual y reproductivo para tomar la decisión. Yo no hubiese posiblemente abortado voluntariamente si no fuera porque mi hijo retrocedió, pero es una decisión que la toma solo la mujer y me parece que impedir ese debate no solamente es retrógrado, sino que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Doña Laura, perdone, yo no quiero que por favor, porque utilizamos oblicuo. Usted es constituyente, está elegida y tiene que definirse en la discusión. ¿Usted va a dejar tal como está el asunto del aborto o lo va a dejar a que una ley después la diga? Me explico. Usted va a poner en la constitución política, en la discusión, va a luchar por los fondos que correspondan para que efectivamente quede consagrados los 3 factores por los cuales puede haber aborto. No lo voy a dejar abierto, o lo va a dejar abierto para aborto. Ninguna de las dos cosas, no tengo idea. Derechamente No sé cómo va a quedar el debate. Le agradezco que me lo pregunte tan específicamente, aunque puedo hablar del agua, la vivienda, puedo hablar de otros derechos. El tema del aborto no es mi especialidad, pero si esa es su preocupación, yo voy a dejar... No, pero que sea mujer no significa que sea mi preocupación esencial, tiene que ser preocupación suya y de todas las personas de este país. Los derechos sexuales y
reproductivo. No es privativo de nosotras las mujeres lo que tiene que ver con eso. Pero sí yo creo que hay que dejarlo abierto para que el Parlamento sea el que debata el día de mañana. Si se quiere aprobar una ley de 14 semanas, se tendrá que aprobarse si lo decide el Parlamento. Pero la Constitución, le vuelvo a repetir, mayoritariamente las constituciones no han consagrado leyes específicas sobre el aborto o no. Hablan más bien de los derechos sexuales y reproductivos, no de materias tan específicas como la que usted me señala. Nos vamos a los saludos de la gente. Nos vamos a los saludos de la gente, Caco. Mundo Sport, Avenida El Líbano 5001 Macul, el complejo deportivo de la comuna Macul, donde se juega diferentes ligas que hoy día no se pueden jugar porque pasamos a fase 3. Pasamos a fase 3. Estábamos que sí, bacán, ya pensaba que íbamos a poner la cancha allá en el mall para jugar, porque no se puede hacer deporte. Pero Mundo Sport, piscina, salón de eventos, que también sirve para juntarse con la gente para hablar de estos temas políticos. Me escriben mucha gente. La gente del campeonato Haciendo Amigos, la hora que somos más de 250 escuelas de fútbol, me preguntan, ¿cuándo nos vamos a juntar para hablar de escuelas de fútbol? Pues lo mismo me dicen acá para Claudio Rego. Yo tenía que traer la foto y no la traje del campeonato femenino, del Mundial Femenino, la cual fue muy activa porque fue en el gobierno de Michelle Bachelet que se llevó a cabo eso y yo era su ministra de la Mujer y no traje la foto, pero se la estoy debiendo, la muestro en otra parte. Vamos a conversarlo. Nos escribe Manuel Rodríguez, nos manda saludos, que es nuestro abogado, Brisa González Han, que también... Juan Pablo Sáez, tremendo invitado de hoy y muy valiente Laura Albornoz. Nos escribe Juan Pablo Sáez, que va a estar acá en el programa. Nuestro candidato alcalde por la comuna de Ñuñoa. Bueno, eso quiere decir, Juan Pablo Sáez va a estar el próximo martes y el próximo jueves va a estar el alcalde Vicuña, que además de trabajar con el Torneo Haciendo Amigos, es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Turísticas. Ahora, yo invito a todos los partidos políticos porque están viendo puros demócratas cristianos. Que yo soy demócrata cristiano. Vienen todos los partidos políticos para acá, así que tienen que venir. Rodrigo Ramírez, que trabaja en temas de cine, un comunicador audiovisual, nos pregunta, tanto para ti, Laura, como para Claudio Rego, qué es lo que es la cultura y qué papel juega para ustedes, porque según él, independiente de que él trabaje en cine, para muchos está tipificado en Chile que la cultura, lo que hablábamos al comienzo, que es lo que es arte. La cultura es solamente pareciera el teatro, generar obras musicales o obras estandarizadas, pero hay un sinnúmero de aspectos culturales más. Me pregunta acá, ¿qué es lo que es la cultura para ustedes? Tanto para ti, Laura, como para Claudio Rego. Bueno, para mí la cultura es todo, pues todo lo que hace el ser humano, hombres y mujeres, para desarrollarse a lo largo, y lo ha desarrollado a lo largo de la historia. La cultura no solamente son las expresiones artísticas en sus más diversas formas, sino que también es la ciencia, la tecnología, todo forma parte de la cultura. Yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos ciencia nos decían que los científicos eran propiamente los que se dedicaban a las 4 ramas, física, química, matemática, en fin, biología, y la verdad es que el derecho, claro, con distintas metodologías, es también una ciencia. Yo creo que la cultura es todo y tiene que tener un resguardo también constitucional que efectivamente valore las distintas expresiones y las mutaciones que se vayan produciendo, cambios que se vayan produciendo a lo largo de la historia en un país. Y también está marcado, entre otras cosas, con la forma de organizarse, la forma de entender la democracia, Entonces no solamente son las expresiones artísticas, y pido de antemano excusa con una persona que es poco preparada en estas materias, pero yo sí creo que son todas las expresiones del ser humano en sus más diversos ámbitos y como tal tiene que haber un reconocimiento de la historia, del patrimonio cultural y también de las nuevas decisiones o cambios que se produzcan en esa materia. Claudio, ¿para usted? A ver, coincido con la Laura, los obispos latinoamericanos definían la cultura como el estilo de vida de los pueblos, cuya una de sus expresiones es el arte, pero es mucho más que el arte. El Quasimodo es parte de la cultura chilena. Todas las ferias libres son parte de nuestra cultura. En fin, yo creo que hay mucho que hacer para proteger el patrimonio y la cultura que tenemos. Y a mí me encanta, por ejemplo, hoy día que en la nueva manera de entender el patrimonio ya no se habla solamente del patrimonio arquitectónico, que hemos protegido poco en Chile. Gracias a Dios, uno de las excepciones que confirma la regla es el Palacio Pereira, donde entiendo, Laura, que va a funcionar la Convención Constitucional. Así es, sí. Pero costó mucho, estaba derroído, en fin. En Chile hemos sido bastante despreciadores, producto de una cultura de lo desechable del patrimonio arquitectónico. Pero también está el patrimonio natural, ahí están los humedales, los glaciares, la cordillera, en fin, los cerros islas de Santiago. Está también los patrimonios vivientes,
la arpillerista, el organillero, en fin, las artesanas de losas de Talagante, la gente de Pomaire, en fin, cómo ser capaces de ampliar nuestra noción de cultura y también incluir, por supuesto, un ámbito, un espacio de nuestro país que está pasándolo tan mal con esta pandemia, que es la dimensión más artística. Aquí los artistas visuales, plásticos, de dramaturgia, musicales, lo están pasando pésimo. No digo que sea lo único, hay mucha gente que lo está pasando mal, pero ellos como que se les cerró la vida. Entonces creo que es súper importante que cualquier autoridad, nacional, regional o local, incorpore dentro de su plan de desarrollo un espacio para la cultura, ¿no? Cuando yo era intendente hicimos un proyecto que se llamaba Santiago es mío, que fue muy bonito porque llegó a las 52 comunas con expresiones artísticas, con talleres para emprendedores culturales, con realización de expresiones culturales de las propias comunas, tanto rurales como urbanas. Creo que es el programa cultural más importante que se ha financiado en Chile, y creo que ojalá la nueva administración regional siga con esa línea. O sea, la cultura requiere ser financiada, ¿eh? No basta con ser respetada y admirada. Hay que poner la billetera donde uno pone la boca. Y si eso vale para el deporte, también vale para la cultura. Exactamente, muy bien. Pancho Fanjul y después don Caco Villalta, y también anunciamos que Fernando Atria va a estar el próximo jueves acá con nosotros, con la productora Yoya Muñoz. Ya me estaba retando, ya que no lo había dicho. Pancho Fanjul. Increíble cómo pasa volando una hora, ya estamos bien apretados de tiempo. Sebastián Piñera fue elegido en una votación en que participaron aproximadamente el 49% del universo electoral de Chile. El apruebo le ganó al rechazo por un porcentaje similar. ¿Cómo cautivamos al resto para que participe de las elecciones? ¿En qué estamos fallando? Que hay tanta gente con apatía de levantarse para ir a votar, si es que entiende la relevancia de las votaciones. Sí, yo diría que el apruebo fue un poquito más, porque fue cerca del 80% de personas que votaron por el apruebo, un poquito menos la Convención Constitucional como opción para redactar la nueva Constitución, que fue un porcentaje mayor que el que fue elegido el actual presidente de la República. Es difícil buscar la combinación perfecta, pero yo creo que efectivamente hay un porcentaje de responsabilidad de los tiempos, la forma y las reformas que se implementaron en un proceso de transición en el cual muchas de nuestra generación, en mi caso me tocó más tardíamente, no tuvimos injerencia hasta tiempo después. Yo fui ministra con Michelle Bachelet y con Claudio, que tenemos edades similares, aunque quiero decir que él es un año mayor que yo, pero igual tenemos edades similares. Él estaba en la Federación, fue presidente de la Federación de la Universidad Católica, yo una modesta dirigente de la Universidad de Chile, y nos tocó luchar contra la dictadura, y claro, fuimos parte del proceso de cambio y de cosas que quedaron pendientes, pero también hay una cuota de responsabilidad de los partidos políticos respecto de cómo se deben hacer las cosas y cómo se debe efectivamente servir bien al país. Hubo muchos acuerdos que a lo mejor, no sé, el otro día me podía pensar, yo le pregunté a Alejandro Fox, Alejandro, ¿por qué nosotros no recuperamos las empresas que fueron privatizadas en la dictadura? ¿Por qué no las recuperamos? SQM y otra, ahora más importante a propósito de las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, ¿no? ¿Por qué si Codelco da los 3.900 millones de dólares al año a Chile y produce un 60% de sus producciones de cátodo, cobre, que nos permite financiar políticas públicas? ¿Por qué no mantuvimos o creamos empresas estatales, en fin, o las mantuvimos algunas de ellas? La verdad es que hay respuesta para todo, y yo entiendo el contexto que se vivió, pero es difícil explicarle a las nuevas generaciones estas deudas, también deudas en derechos humanos y otras. Ahora, yo creo que los partidos políticos podemos hacer un esfuerzo mayor por renovar, transparentar y poder establecer límites claros a la reelección y a quienes practican la política. Mira, no solamente por mencionar el concejal de la UDI que justificó la violación de su hijo a una menor de edad, ni tampoco el caso que yo ayer denuncié, porque me llegó la denuncia del postulante de nuevo a ir como candidato a alcalde de Reinalco, el señor Juan Carlos Mellao, denunciado recién por violación de una mujer de 19 años con 4 denuncias anteriores. La verdad que nosotros deberíamos efectivamente erradicar
y los pongo al mismo nivel, aunque esto es más grave, erradicar cualquier práctica que vaya en contra de la total probidad y honestidad de nuestro actor político, transparencia. A mí me gustaría tener servidores que digan, regístrenme, de verdad regístrenme, revísenme mis cuentas bancarias, revisen mi familia, donde vivo, la casa que tengo, porque esa es la única forma de recuperar, y además siendo coherente. Yo creo que el trabajo 24/7, independiente que el presidente Piñera lo puso como de moda esa frase, la verdad que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, y yo creo que hay que recuperar el vivir como monje cuando uno sirve al pueblo. Es una buena premisa que el padre Hurtado además la pregonaba, y que yo en lo particular me convence a mí y a mi familia respecto de lo que significa ser un servidor público. Yo creo que hay, insisto, ¿cómo lo convencemos? Con consecuencia. No hay otra forma de entusiasmar a las personas a que vuelvan a creer en la política y en la democracia. Claudio. Oye, a ver, varias cosas. Yo creo que, sin duda algunas, que los males de la política, las malas prácticas, los casos de corrupción, los casos de, en fin, de distintos actores políticos en distintos niveles que enlodan la función pública, son, te diría yo, un alimento a la apatía ciudadana cuando llega el momento de participar. Ahora, eso es bastante obvio y es bastante evidente. Creo que el populismo, por ejemplo, aunque parezca raro, también contribuye a aquello. Cuando tú prometes lo que no puedes realizar, cuando dices que todos los problemas se resuelven en 24 horas y eres elegido y después no lo resuelves, eso al final va mellando, creo yo, la credibilidad de la gente en la función pública y en la política. Ahora, dicho lo anterior, creo que eso es parte de la ¿cómo se llama?, solamente de la ecuación. Hay otra parte que tiene que ver con nuestra cultura individualista. Yo creo que nosotros hemos ido creando una cultura muy individualista, donde yo tengo solamente derecho y no tengo ningún deber, donde todos me deben a mí, pero yo no le debo a nadie. Y eso va desde tirar la basura a la calle y la tenencia responsable de mascotas, hasta pagar los impuestos y respetar las leyes del tránsito y vivir en comunidad y, por supuesto, participar en política. Y yo siento que ahí, y eso tiene que ver con dos dimensiones. Una, que es la falta de educación cívica. Creo que uno de los grandes errores que se cometió en su momento fue haber eliminado la educación cívica de los colegios para explicar qué es lo que hace un municipio, qué es lo que hace un parlamento, qué es lo que hace un gobierno regional. Así que hay un déficit de educación cívica, sin duda alguna, pero también hay un déficit de solidaridad y de sentido de bien común. Y eso me preocupa más. O sea, yo quiero vivir en un país libre de contaminación, pero no estoy dispuesto a autorrestringirme con mi chimenea para no contaminar. ¿Te das cuenta? Esa contradicción que tenemos es parte de un debate mucho más valórico. Por eso que yo siempre he sostenido en su momento que el votar no debiera ser solamente un derecho, debiera ser también un deber. Es las dos cosas. Nosotros luchamos contra la dictadura para recuperar el derecho a votar, pero también votar, así como pagar impuestos, debería ser un deber cívico, porque de alguna manera tenemos que vivir en comunidad, y sin participación de los ciudadanos tenemos peores autoridades públicas y peores políticas públicas. Entonces yo creo que, claro, hay que mejorar la calidad de la política de los políticos, sin duda alguna, pero también hay que educar a nuestra ciudadanía para que entienda que vivir en comunidad y en democracia supone reclamar los derechos, el respeto de los derechos propios, pero también contribuir al respeto de los derechos ajenos. Bueno, le voy a dar a don Caco para la última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Muy importante lo que usted acaba de decir, Claudio. Sí, un país que sufrió una dictadura tan potente, que la mitad no vaya a votar, me parece absolutamente aberrante. Cuando hubo tanto torturado y gente que murió para lograr tener de nuevo el derecho a voto. Es lamentable. Don Caco Villalta. Directo. La seguridad ha sido invocada como una razón de ser futura, ¿no?, de inquietud social. Son partidarios unos y otros, la señora Laura y el señor Claudio Rego, del control de identidad de las personas como medida de seguridad. Yo no tengo problemas con el control de identidad, control preventivo, no tengo problemas. El problema es con la institución que lo aplica y cómo lo aplica, o los criterios que hay detrás para la aplicación. Mire, cuando nosotros recuperamos la democracia, la juventud de aquella época peleó
por terminar con la detención por sospecha, porque pasaba que eran los más chascones, los más barbones, los que veníamos de hogares más pobres, los que resultábamos siempre detenidos en esta elección de a quién detengo, ¿no? No detengo en el de la fiesta en Cachagua, sino que detengo a los más modestos, y eso también operan aquí prejuicios y deformaciones que yo creo que hay que eliminar. La detención por sospecha son medidas de seguridad que existen en todos los países del mundo. Yo no tendría problema, pero sí yo creo que hay que revirar definitivamente la institución de Carabineros de Chile, particularmente atendido los últimos acontecimientos, y por qué no decirlo, también hay que remirar la conformación y los objetivos que cumplen los militares en Chile. Recuerden ustedes que hay numerosos tratados internacionales, entre ellas la resolución 1325 de Naciones Unidas, que establece el deber de los militares en muchos países de cumplir labores de protección o benefactora de la sociedad. Hoy día lo hacen, evidentemente. Hoy día mismo vengo yo de San Gregorio, en el hospital que estaban, en el colegio que estaban vacunando, habían fuerzas militares resguardando el orden, y está bien que así lo hagan, pero no necesariamente en la Constitución, por ejemplo, se releva el rol importante que tienen de protección de la ciudadanía, de resguardo de nuestra soberanía y también de nuestros límites, pero otras funciones que tengan que ver más con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas. Entonces, a su respuesta directamente, yo no tengo problema, pero tal como está concebida actualmente y con la institución que tiene el mandato de aplicarla, considero que nos ha generado graves conflictos, nos sigue generando conflictos en cómo se está aplicando esta ley por la institucionalidad que existe, más que los beneficios que debería reportar. Claudio. A ver, Caco, solamente, a ver, yo sé que tú estás haciendo esta pregunta a raíz del episodio, sí, lo estás haciendo a raíz del episodio de Panguipulli, y a mí me ha llamado la atención, oye, y me ha llamado la atención porque lo que se ha puesto en el tapete es un instrumento legal que puede ser bien o mal aplicado, pero lo que el verdadero tema ahí es el concepto de legítima defensa, el concepto de respeto a la autoridad, el concepto del uso de un arma de fuego. Eso es lo que está en juego. Da lo mismo si era producto de un control de identidad o en un caso de flagrancia, o si era control de identidad preventivo o indagativo. Me explico, ¿no? Que son todos temas jurídicos válidos, pero ahí lo que pasó es que producto de un control de identidad se termina matando a una persona, y lo que tienen que jugar hoy día los tribunales es, efectivamente, correspondía, después que la persona estaba en el suelo y ya había tenido varios disparos en el cuerpo, pegar un disparo adicional. Ese es un tema. Y yo creo que en eso, tratando de irnos un paso atrás respecto al caso particular, la Laura puso dos temas que yo tiendo a coincidir. Uno, el Estado requiere herramientas para efectos de poder combatir la delincuencia, pero también tiene que estar dispuesto a que esas herramientas se evalúen. Es decir, yo fui una de las personas que apoyó la creación del control de identidad preventivo, que es distinto al que ya existía en el 85 del Código de Procedimiento Penal, que es el indagativo. Pero bueno, han pasado 5 años y creo que es bueno que la analicemos. Creo que Carabineros de Chile tiene que estar dispuesto a decir: yo pedí esta atribución para aumentar el número de detenciones de personas que tenían órdenes pendientes, y la pregunta es, ¿ha sido efectivo o no? Lamentablemente no hay mucha información, porque Carabineros no la ha entregado, y un estudio de la UDP, que se acaba de entregar ahora, da cuenta de ciertos sesgos en esa aplicación de la medida. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es un tema también de la institución Carabineros de Chile, y que a mí me preocupa más allá del tema Panguipulli. En muchos lugares del mundo la policía es respetada, y no puede ser de otra manera si queremos de verdad tener una policía preventiva. Hoy día, producto de un conjunto de abusos de algunos, sea financieros, de derechos humanos o lo de Panguipulli, la gente mete a toda la institución Carabineros en el mismo saco. Bueno, y eso es gravísimo para la convivencia democrática. Entonces, yo creo que lamentablemente Carabineros no ha sido capaz de tener mecanismos de control interno para prevenir este tipo de situaciones. Y en ese sentido yo coincido con la idea de una reforma más profunda. No la eliminación, como dicen algunos, cabeza caliente, pero una reforma más profunda, como en su momento también se hizo de la PDI cuando volvimos a la democracia, que era una institución que estaba muy desprestigiada y que, gracias a Dios, hoy día tiene bastante más prestigio ante el país. Yo creo que Carabineros requiere esta reforma profunda, pero por favor, en el caso particular de Panguipulli, claro, se ha ocupado como una excusa para discutir el tema del control de identidad, pero ahí lo que tenemos que ver es, uno, qué derechos y qué deberes tenía la ciudadanía respecto de Carabineros, y también lo mismo en el caso Carabineros.
Yo creo que no es aceptable en una sociedad democrática que alguien se sienta con la libertad para agredir a un carabinero, aunque el carabinero le haya pedido algo que no le guste. Y segundo, el carabinero tiene el deber también de reaccionar proporcionalmente y no terminar con la muerte de una persona, en el caso que será evitable, que es lo que está evaluando hoy día los tribunales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quiero, antes de poder despedirlo, tenemos una sección que es un día como hoy, que no la vamos a hacer por dos razones. Se nos acabó el tiempo, está de cumpleaños Jennifer Aniston, Whitney Houston se conmemoraba un día de su muerte, y Thomas Alva Edison hoy día había nacido, que creó la luz, el telégrafo, pero también había tomado patentes que no le correspondían y parecían empresas falsas. Entonces, como me hizo acordar a alguien de Sudamérica que gobierna un país que crea empresas falsas y todo el tema, nos vamos a tocar a Thomas Alva Edison porque no quiero tener problemas. Don Caco Villalta desde Papudo, gracias por estar hoy día con nosotros. Se acerca el momento del asado. Y no, pero yo quiero una Se nos está reflexión acabando, el nada. Maxi me está retando. Perdona, don yo Caco. conozco a Claudio, una reflexión chica. A Claudio lo conozco, sí, una persona muy inteligente, hizo una primaria espectacular, tipo de trayectoria a la hora de también la televisión, pero ninguna de las respuestas son absolutamente categóricas. Eso es lo que me molesta. Muy a los demócratas cristianos las respuestas. Vamos a Oigan, no me invitarlo quedó para que claro si sigamos. eran partidarios o no eran partidarios del aborto libre, si eran Pancho partidarios del Fanjul. control de seguridad. No, me quedó Pancho todo Fanjul. con una revuelta. Caco, lo que pasa es que a ti no te gusta que uno reflexione, pues, weón, porque Me yo están te dije, retando. Me gusta oye, mucho. te dije Pancho respecto Fanjul, de la Pancho reflexión, Fanjul. oye, Córtalo. te dije respecto a los Pancho. dos mi postura, al igual que Laura, que en algunos casos coincidimos y en otras no coincidimos. Lo que Pancho, pasa es que no, sí, pero- a gente les como tengo- tú le gusta el blanco y el negro, el todo o el nada. No, Y pues. nosotros sí creemos que No Es que, tengo es que eso la gente Pancho está pidiendo Fanjul. eso, Claudio. La gente No está se me pidiendo desorden- eso. no La se gente me cuando vote desordenen. por ti quiere cosas claras. La gente Bueno, está sí, pero, insegura. oye, Necesita Pancho saber si tú Fanjul, estás de nos acuerdo con el vemos control, el con próximo- los nos carabineros, vemos los el- carabineros. no, el pero próximo no estoy de lunes. acuerdo, no estoy de acuerdo con que los Claro. carabineros maten a alguien para hacerle control de identidad, pues, hombre. Claudio No estoy de Rego. acuerdo Pero con sí, eso, pero- Claudio mira, Rego, está parece pendiente que la es reunión el con tema. Haciendo Amigos, don Claudio Rego, y las escuelas de fútbol que me están preguntando. Caco Villalta, Un abrazo, gracias por Caquito. venir. Gracias por venir. Yo conozco Laura a Claudio, Albornoz, dejemos que se despida de nosotros, Laura Albornoz. Muchas gracias por la venir. invitación, encantada de Y estar está acá. pendiente la invitación para que conversemos con más gente. Perfecto, Don, súper bien, Don gracias. Caco, un abrazo gigante. Maxi Prieto, a todos los que nos ayudan en la Chao. producción del programa. Chao, Un un abrazo abrazo. gigante, que estén súper. Chao. Chao, Caco. Chao, chiquillos. Chao, Pancho. Chao, Laura. Chao, 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 Claudio, chao. que te vaya bien.